Descubre Patrimonio presenta la experiencia de descubrir, con sus anfitriones Mario Poglioni y Francisco Troncoso. Disfruten el programa. Yo te invito a recorrer los rincones y paisajes en un programa de viajes que juntos vamos a hacer. Soy Mario Poglioni, fundador y socio de la empresa Descubre Patrimonio. Sean todos ustedes muy bienvenidos al nuevo programa de la experiencia de descubrir. Hoy conoceremos a la provincia de Marga Marga, región de Valparaíso, en su dimensión cultural y patrimonial. Los dejo entonces con el anfitrión y expositor en este programa, Francisco Troncoso. Adelante, Francisco. Esta invitación que me haces a mí y que hacemos a todos los queridos amigos que nos acompañan. Tenemos un patrimonio riquísimo por descubrir y a ver si juntos podemos descubrir. Por cierto, si ustedes tienen sugerencias, tienen materiales, conocen a expertos patrimoniales de sus zonas, territorios, regiones, ciudades, por favor nos cuentan. Queremos hablar un poco del patrimonio alrededor de nosotros, que ya se los vamos a ir mostrando. Entremos en materia, Francisco. ¿Qué nos puedes contar de la provincia de Marga Marga en esta dimensión cultural y patrimonial al que me refería? Ustedes pueden ver que hay una zona hacia el este, hay una zona de cerros, en la parte más escarpada es el sector de Coyihuay. El sector de Coyihuay es un sector precioso, si alguna vez lo pueden venir a conocer. Es un sector de altura. Y después de la batalla de Chacabuco y de Maipú, se refugiaron ahí muchas familias realistas. Es un sector de altura, un clima muy sano, había mucha agua, ahora con la sequía hay menos, pero ahora con las lluvias que han caído seguramente va a volver. De ahí de Coyihuay sale el estero Puangue, que cruza por Curacaví y desemboca en el Mapocho, cerca del aeropuerto. En fin, pero esto es una zona muy notable. Y te agradecería, Mario, si nos pudieras poner las otras imágenes que tenemos ahí está, algunos elementos patrimoniales que hay. Estos señores, por ejemplo, son dos señores muy particulares. El de la izquierda es el señor Urmeneta, don José Tomás Urmeneta. Don José Tomás fue el descubridor y el explotador de la mina de cobre, no de la mina de cobre más rica del planeta, la mina Tamaya, y de ser un hombre muy modesto pasó a ser un hombre riquísimo. Y justamente con él actuó como administrador don Adolfo Eastman, que está a la derecha con uno de sus hijos, y don Adolfo entonces, posteriormente los dos se instalaron en Limache, y crearon lo que es el Limache moderno a mediados del siglo. ¿Avancemos, Mario? A mediados del siglo XIX. Entonces, si ustedes llegan en el metro regional de Valparaíso, en el tren Puerto Limache, van a ver esa casa que es la casa Eastman, justamente. La casa sufrió mucho con el terremoto del 2010, fue restaurada y al restaurarla se encontraron estos túneles y se van a poder recorrer ahora para el Día del Patrimonio justamente estos túneles que fueron descubiertos ahora recientemente durante la restauración. El señor Eastman y don José Tomás dejaron muchísima huella. ¿Avanzamos, Mario? La siguiente. ¿Me escuchas mejor, Francisco? Yo te escucho todavía con eco, no estoy seguro cómo te escuchan los auditores. La familia Eastman originalmente vivía en esta casona de la hacienda Yiu. La hacienda Yiu ahora es el monasterio San Benito, y les muestro a quienes les guste la música gregoriana, el canto gregoriano, pueden ir a asistir especialmente a las 6 de la tarde, a asistir a la oración de vísperas, que está abierta al público. Además que los padres venden sus mermeladas, venden la miel, venden también los productos de las hermanas benedictinas de Quillota, de Rautén,
Y se puede asistir y si ustedes quieren pueden también ir a pasar unos días al monasterio. Los benedictinos practican como uno de sus votos la hospitalidad. Es una obligación para ellos recibir huéspedes. Y eso, bueno, eso tiene que ver con la espiritualidad benedictina. Mi abuelo era el ingeniero hidráulico del señor Eastman y entonces él con sus hijas, mi tía y mi mamá, estuvieron alguna vez en la hacienda y cuentan de lo interesante que era conocer esa hacienda antes que se construyera la casa Eastman, que es más moderna. Posteriormente la hacienda quedó para la orden benedictina, que de su parroquia en Chorrillos, la parroquia de Chorrillos era una parroquia de benedictinos, se fueron a la hacienda ahí en Limache. En la Asociación Francisco hay una serie de elementos patrimoniales muy interesantes de conocer en la provincia. Dime una cosa, ¿qué nos puedes contar de las culturas precolombinas del área que estamos estudiando y comentando? Junté algunas imágenes, ustedes pueden ver en el museo se puede hacer una visita virtual al Museo de Historia Natural de Valparaíso, que tiene estas imágenes, no son tan completas como yo quisiera. Lo primero es una piedra horadada, eso es muy muy antiguo, no se sabe para qué lo usaban. Don Francisco Funk, este gran naturalista alemán, también recolectó estas cosas y que están en el Museo Funk de Viña del Mar, que es una visita que vale mucho la pena hacer. Don Francisco era de aquí de Quilpué, vivía a la vuelta de la esquina. Yo veo desde mi casa un roble que él plantó, que ahora es un roble inmenso, centenario. Y mucha gente de la familia Funk viven todavía acá también. Una de sus bisnietas, yo sé que me está escuchando, Gabriela, que es una gran ilustradora. Y entonces son distintos elementos de la cultura. La piedra horadada es muy antigua. Lo segundo es una pieza de madera que muchas culturas indígenas se ponían acá en el mentón, perforaban el labio debajo, o sea, se perforaban debajo del labio y lo usaban así. Y lo otro ya son elementos Aconcagua, y los de arriba son Aconcagua, los de acá de la derecha, y los de abajo es una mezcla de Aconcagua con diaguita. Porque los primeros, la población que vivía acá en tiempos de los incas y los españoles eran los Aconcagua. Ellos fueron los que recibieron primero los incas, después a Almagro y posteriormente a Valdivia. A Almagro lo recibieron muy bien, pero a las huestes de Valdivia combatieron con ellos ferozmente. ¿Sigamos, Mario? Y entonces llegaron los incas, después los Aconcagua primero los enfrentaron y después se sometieron a ellos. Y los incas eran muy astutos, no reemplazaban a los gobernantes, dejaban a los gobernantes locales a cargo, y entonces el curaca, o lonco en Mapudungún, de aquí de Quilpué, era quien recibió a Pedro de Valdivia. ¿Sigamos? Y estos van a ser. Y entonces esto fue el lugar más importante para incas y españoles. Los lavaderos de oro del Marga Marga, aquí muy cerquita en la comuna de Villa Alemana, rindieron más de 200.000 kilos de oro a los incas, y Almagro logró capturar 500 kilos de oro. Y entonces los españoles le llamaron a esto el río de las minas. Y todavía se puede encontrar oro en el Marga Marga, tanto en el Marga Marga como en el estero Quilpué. Es muy difícil, es laborioso, no es un trabajo profesional, pero todavía se puede encontrar. Y Pedro de Valdivia captura varios loncos. Los españoles les llamaron cacique a los jefes indígenas de toda América, y entonces esta palabra caribe, esta palabra que viene de Colombia, se usa en Chile, que es como decir que como decir que en Francia se toma chicha de maíz. Obviamente no se toma chicha de maíz. Hay palabras que son francesas. La palabra para los jefes indígenas en la zona, en el Valle Central, es lonco. Ya, no cacique, en Chile nunca hubo caciques. Ya, y el lonco local se llamaba Michima, y este señor Michima fue hecho prisionero por Valdivia, y para ser liberado, Michima le muestra los lavaderos a Pedro de Valdivia. Pero primero Michima pasó al ataque, y él fue el que dirigió el ataque que destruyó Santiago. Y se le conoce como Michima Lonco.
porque claro, era el jefe Michima. O a las culturas precolombinas, es interesante ver cómo el imperio inca o el incario llega a esta zona, y sería interesante conocer cómo se posicionan frente a los pueblos originarios que habitaban esta área para relacionarse con ellos y dominarlos o convivir con estos pueblos. Dinos, Francisco, ¿cuál es tu opinión en este sentido? Ellos no intentaban expulsar ni dominar todo, tomaban medidas militares, y entonces una de las cosas que hacían es que establecían expediciones, establecían colonias agrícolas y militares. ¿Y cómo se sabe que habían colonias? Porque la gente, los quechuas que ellos mandaban, hablaban lima o rima, rima como el río Rímac, el río que pasa por Lima. Y entonces cuando un lugar tiene un nombre que comienza con Lima, como Limarí o Limache, significa que ahí había un mitimae, había una colonia quechua. Y justamente Limache tuvo esta colonia quechua que estableció la presencia quechua, que estaban aquí para ayudar a los gobernantes quechuas, para controlar a los locales y para asegurar especialmente el oro de Marga Marga para los incas, ¿ya? Y por eso se estableció en Limache esta colonia, y sabemos porque Che significa persona, ser humano, y Lima es que son personas que hablan Lima. Estas cosas son discutidas. Vicuña Maquena tenía otra versión de la toponimia del nombre, pero en general se piensa que efectivamente en Limache había una expedición, una colonia quechua permanente, que estuvo muchos años ahí. Continuando con la llegada de los españoles a este territorio, ¿nos puedes contar en qué condiciones llegaron, cómo fue el camino y algunos detalles respecto a esto? Cuéntanos, Francisco. Esta fue la ruta que tomó Pizarro, y Pizarro, una vez que llegó al valle, celebró la primera misa católica en el territorio chileno en la llegada desde el norte. A mí me enseñaron una cosa que actualmente me parece muy mal, que Almagro descubrió Chile. Almagro llega a Chile en 1536 y llega hasta Quillota, llega hasta el Valle de la Concagua. El Valle de la Concagua se llamaba Valle de Chile, era el nombre, Chile era la Concagua, de ahí venía. Y entonces, posteriormente, él se va a devolver, y entonces después llega Pedro de Valdivia, y Almagro entonces hace todo este recorrido, viene por la cordillera queda una matanza de los indígenas que venían con él, que no tenían ropa de abrigo, pero finalmente se establece primero en Copiapó y después en Quillota. Vuelve con mucho oro, pero aún así se burlan de él, y desde entonces a los que vienen de Chile en Lima le llaman los rotos. De ahí viene el término patrimonial rotos, ya que también forma parte. Y esto entonces es lo que hacen los españoles en el Valle de Marga Marga. Producen vino con las cepas que ellos traían, y les cuento que es otro patrimonio que se puede visitar y que los voy a invitar para la próxima fiesta de la vendimia. Cuando lo que ustedes ven acá, esas cañas, es coligüe amarrado y que se llama zaranda. Y en esa zaranda se frota, tal como se muestra ahí, el racimo de la uva vinífera, y al zarandearlo se separa la uva del escobajo de las ramitas, y posteriormente se puede producir vino tal como lo producían los españoles en el siglo XVII, XVIII. Y con esa técnica tan curiosa se hace hasta el día de hoy un vino que el crítico de vino del New York Times consideró hace un par de años no el vino mejor de América del Sur, sino como el vino más memorable de América del Sur, que es una cosa muy curiosa, ya, y que podemos visitar. Y posteriormente esta zona se dedica al trigo, se instala en Quilpué los molinos Carosi, que hoy día están en otras partes, pero todavía está el edificio. ¿Y por qué? Porque Valparaíso
Es el único puerto del Pacífico donde hay trigo. Y cuando estalla la fiebre del oro en, eh, en California y posteriormente en Australia, será Valparaíso el que alimente con trigo esas poblaciones enormes y serán entonces los veleros que salen de Valparaíso y todo el interior de Valparaíso, Quilpué, Limache, eh, ¿cómo se llama? Casablanca, y en muchas otras partes se van a sembrar trigo. Si ustedes se fijan en los cerros erosionados de Casablanca, están erosionados porque justamente se sembraron con trigo. Al principio, 2 o 3 años, dieron grandes cosechas, pero la tierra se agotó rápidamente y esos cerros quedaron tremendamente erosionados. Y hace muy poco tiempo, hace apenas unos 40 años, se empezó a plantar vino en Casablanca, vino que en cambio en Quilpué se plantó desde el 1600. Es uno de los primeros lugares, Quilpué, donde se produce vino para, para la exportación. Eso, bueno, para hacerles un paisaje de las cosas que se pueden visitar, hay muchas otras curiosidades en la región de Marga Marga, hay bosque nativo, hay una comunidad indígena, están los descendientes de una encomienda en Olmué, en fin, hay muchas cosas, pero para mostrarles un par de cosas, ya estamos en la hora, parece Mario, y Muchas, pero muchas gracias Francisco por esta completa e interesante exposición. Bueno amigos, también ha llegado el momento de despedirnos. Queremos agradecerles por habernos acompañado en este segundo episodio de la experiencia de cubrir y los esperamos la próxima semana, jueves a las 7 de la tarde, y por favor inviten también a otros amigos, a otras personas que quieran conocer de nuestro patrimonio, de nuestra cultura. Hasta la próxima semana y muchas gracias. que les vaya muy bien. Muchas gracias por unirse y por hacernos llegar sus impresiones. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Saludos. Este pingüino viajero de momento se retira, pero promete otra gira por el territorio entero.